días también. Buenos días. Buenos días. Estimados colegas, docentes de nuestra universidad, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, muy buenos días. Y sean ustedes bienvenidos a nombre de nuestra rectora y de nuestro vicerrector, el doctor Carlos Francisco Cabrera Carranza, nuestro vicerrector académico de pregrado. Les doy la bienvenida a este evento académico que tiene por finalidad presentarles a ustedes el mapa de procesos de nuestro modelo educativo, así como indicarles algunos lineamientos para la elaboración de los sílabos por competencias. Esta mañana estará a cargo de la doctora Ofelia Carmen Santos Jiménez, el magíster Eri Félix Quesquén Alarcón y mi persona, Jorge Leonardo Javenacayo, responsable de la Oficina de Gestión e Innovación Curricular del BRAC. Estimados colegas, nos encontramos en un momento muy importante de transformación educativa, donde el enfoque en competencias se vuelve fundamental para asegurar que nuestros estudiantes estén preparados para enfrentar los desafíos del siglo XXI. El modelo educativo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2024 se ubica en principios como el aprendizaje centrado en el estudiante, la interdisciplinariedad, el uso de tecnologías digitales y la responsabilidad social, entre otros. A lo largo de esta presentación exploraremos cómo estos principios se integran en los planes curriculares de las diversas escuelas de nuestra universidad y cómo se elaboran los sílabos para asegurar que nuestros estudiantes desarrollen las competencias necesarias para su éxito profesional y personal. Además, como parte de este evento, hoy día se va a discutir, se va a indicar la importancia de la SUMIA como herramienta para resumir los aspectos esenciales de cada asignatura y su contribución, sobre todo, al perfil de egreso. Esperamos que esta presentación sea de gran valor para todos ustedes y que juntos podamos seguir avanzando hacia una educación más innovadora y efectiva. A nombre del Vicerrectorado Académico de Pregrado, una vez más reitero el agradecimiento por su presencia y compromiso por la mejora de la calidad educativa de nuestra universidad. Dicho esto, voy a dejar con ustedes a la doctora Ofelia Santos y al magíster Eric Quesquén. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias, doctor Jave, por la presentación. A cada uno de ustedes, estimados docentes, muchísimas gracias por su valiosa presencia. Nos honra a nosotros seguir con este programa de capacitación, fomentar la integración en todas las facultades con los docentes, que esta es la tercera actividad que hemos venido desarrollando a lo largo de este mes de vacaciones y que ya estamos en inicio de nuestras labores. Primer punto se trató pues la presentación del modelo educativo. Si bien es cierto, los talleres lo van a desarrollar ahora ustedes en equipo, en cada una de sus escuelas, de sus facultades. Vino luego las estrategias metodológicas, todas las herramientas didácticas que pueden utilizar para la elaboración de su sílabo por competencias. Y ahora pues le estamos presentando en sí el mapa de proceso. ¿En qué consiste el modelo educativo San Marcos 2024? Se ha orientado, se ha trabajado a través de mapas de procesos.
podrán ustedes visualizar, revisar, ya se le ha hecho llegar de manera digital, pueden visualizarlo a través de QR, está en libro digital, el otro material está en proceso. Vamos a dar, ¿por qué el mapa de procesos? En realidad ya se ha venido trabajando, todas las diversas escuelas, facultades que han presentado sus planes curriculares del 2023, algunos todavía están con el 2018, pero ya están en proceso. Han estado trabajando de una otra manera a través de estos procesos, del proceso de estratégico, el proceso misional y el proceso de apoyo, que es el proceso de aporte. ¿Por qué decimos, por qué trabajar nuestro plan curricular con un mapa de procesos? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Porque va a garantizar, ¿qué nos va a garantizar? Un enfoque integral, estructural, ¿no? Más operativo, eficiente, ¿en qué? En la formación integral y metodológica para el desarrollo fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes. No sé si se cuenta en estos momentos mi colega, el magíster Eric. Eric. Eric se encuentra, no sé. Se encuentra, pero no se escucha. Se encuentra, pero no se escucha. Tiene que llamarle a su teléfono personal. A ver, gracias. A ver, voy a hacer. ¿Estás solucionando? Sigue silencioso, Eric. Félix. Ya. Sí, está solucionando. Bien, ¿se escucha, estimados colegas? Sí, yo estaba hablando y estaba con el micrófono apagado. Sí, no, tengo que conectarme a la vez con otro dispositivo porque no sé cuáles serán las razones que no se escuche el audio. Temprano he estado en una reunión y he estado normal. Debe ser un poco por el tema posiblemente del correo electrónico, pero ya me vinculé con otro a la vez con otro dispositivo. No hay problema, estimados colegas. Ya, muchas gracias. Yo estaba hablando, explicándole el porqué. Ya, está bien. Doy paso, sí, entonces sí. ¿Puede usted dar inicio, por favor? Correcto, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ofelia. A ver, un momentito. Vamos a la presentación. Bien, estimados colegas, estamos aquí, pues bueno, reunidos gracias a la invitación de las autoridades de la universidad a través del BRAC, por invitación también del doctor Leonardo Jave, la doctora Ofelia y las autoridades del doctor Cabrera, ¿no? y la rectora en relación a la presentación de algunos aspectos fundamentales que están en relación al modelo educativo. En cierta medida, lo que se va a hacer es resaltar estos beneficios, estos aspectos positivos que tiene el modelo educativo, que permite en cierta medida verificar la evolución del mismo, ¿no? Donde ya la mirada va fundamentalmente hacia la gestión que apunte justamente a poner atención a quién le vamos a dar este servicio, que son nuestros estudiantes, la razón de ser. Y por lo tanto, en ellos también se debe plasmar como producto el logro justamente de esas competencias que ustedes, por su experiencia, ¿no? Por los conocimientos que poseen y por la necesidad de exigencia de la sociedad y en la carrera, ¿qué deben lograr ellos?
al terminar sus estudios universitarios en una primera etapa, podemos decir, ¿no? Porque definitivamente el que ingresa a la universidad, pues se espera que permanentemente esté preparándose, esté mejorando los fundamentos que maneja en relación a su, en este caso, a su carrera, ¿no? Profesional, ¿no? Y bueno, todo apunta a que pueda ser un profesional con calidad, ¿no? En el sentido que podemos entender por calidad y de modo como persona también mejorar, ¿no? Esa es la idea. Ahora, definitivamente el tema de poder nosotros en cierta medida construir un mapa de procesos es entender que también la visión en relación a la gestión en las instituciones públicas o privadas, sobre todo públicas cuando se emite en cierta medida el decreto supremo 004 del 2023, va dando la pauta cómo se debe trabajar en las instituciones públicas en relación a la forma como se ve los resultados que se debe ir obteniendo. Y en este caso la universidad no es ajena a esta mirada y pues es satisfactorio que nosotros como institución, Marxismo Universidad Mayor de San Marcos, ya se ha alineado, podemos decir, a estas exigencias no solamente nacionales, sino internacionales, ¿no? Porque al final de todo este camino, la idea es que los estudiantes, por la preparación que tienen en la Universidad Nacional de San Marcos, puedan desempeñarse profesionalmente en Perú o en cualquier otro país, porque esas competencias son válidas en todo lugar que donde ellos puedan ir, ¿ok? Entonces, si se trabaja con esta mirada de proceso, definitivamente este asunto va a mejorar, ¿no? En relación a su preparación, a la preparación de los estudiantes. Entonces, ¿qué vamos a ver? El mapa de procesos del modelo educativo San Marcos, ¿no? Luego, interacción del modelo educativo y plan curricular para la elaboración del mapa de procesos por facultad, ¿no? ¿Qué entendemos por competencia? Un recordatorio, porque nosotros, las autoridades también sabemos que ustedes tienen una preparación en diferentes espacios académicos y manejan ya una conceptualización, ¿no? Han internalizado ya una idea en relación a lo que es competencia. Y entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, en cierta medida, refrescar y probablemente complementar lo que ustedes ya conocen y probablemente han adquirido en otros espacios académicos, ¿no? Y luego un poquito esto aterrizar en el sílabo, ¿no? Como componente del currículo, como es necesario este instrumento, porque es aquello que vamos a utilizar para ejecutar en ese encuentro del docente-estudiante, ¿no? Como desde las cuestiones abstractas, ¿correcto? Desde que se hace la macroplanificación, ¿sí? Podemos decir, desde la elaboración de ese modelo educativo, cómo vamos a un nivel mesocurricular, que es el plan curricular o el programa curricular, ¿correcto? Y luego de allí vamos trasladando todas nuestras intenciones en la formación de un punto de vista educativo, en una educación superior universitaria, en el sílabo, ¿no? Esa es la concreción de lo que vamos pensando a nivel abstracto, ¿no? Y lo vamos plasmando ya en el sílabo de una manera mucho más precisa, concreta, ¿no? Y luego, lógico, como dijo la doctora, la sumilla siempre es importante como una parte que constituye el sílabo, donde debemos precisar las intenciones en la formación que vamos pensando en el estudiante universitario de estos tiempos. Pero sí, sin dejar de lado lógico, ya un documento que ha sido compartido a través del vicerrectorado de pregrado, que es en este caso el modelo educativo, ¿no? Es importante, como les decía, resaltar que hemos dado un salto significativo y muy valioso para entender que no solamente las cosas debemos verlas por área nada más, ¿no? O por departamentos, ¿no? Sino todas aquellas oficinas, todos aquellos que están comprometidos para lograr un fin, ¿no? Entonces, esta gestión por procesos tiene, como decía hace un ratito, tiene su antecedente en ese decreto supremo,
tiene su apoyo también, su base en el ISO 9000, ¿correcto? Y entre otros fundamentos que han ayudado a presentar un modelo educativo mucho más enriquecido. Lógico, recogiendo las virtudes que tuvo nuestro modelo anterior, ¿no? De 2020. Entonces, se ha mejorado en ese sentido. Entonces, mapa de proceso, modelo educativo. Acá el antecedente es este. Como le decía, en ese decreto supremo, donde en esta figurita nos pueden mostrar a nosotros de una manera precisa y clara, ¿no? Cómo hemos pasado de un enfoque a otro. Definitivamente esto también podemos hacer una comparación al enfoque que teníamos hace muchos años. Cómo pudimos trasladar, por ejemplo, nuestras prácticas docentes, ¿correcto? De una mirada tradicional a una mirada conductista, ¿no? A una mirada dialogante, a una mirada constructivista, y ahora se enfatiza en el enfoque de las competencias. Por tanto, algo parecido ocurre aquí en relación al tema del enfoque en cuanto a la gestión que se hace en una institución. En este caso, pasamos de un enfoque funcional a un enfoque de procesos orientado en los resultados. Y esos resultados definitivamente va a tener su mirada en esa formación de las competencias de los estudiantes, ¿no? Para eso necesitamos definitivamente conocer los fundamentos mínimos del modelo, ¿correcto? Que ya se ha ido dando a través de las diferentes capacitaciones que ha realizado el BRAC y de las autoridades correspondientes, y que en cierta medida también lo tiene plasmado el modelo educativo, ¿no? Y lo vamos a comentar posteriormente. Entonces, cuando uno tiene una mirada funcional, definitivamente vamos viendo segmentados los aspectos. Con una mirada un poco más ecléctica entre áreas y procesos, pues definitivamente sabe de la existencia de ellos, pero sigue enfatizando en trabajar de manera segmentada, ¿no? Sin articular. Pero sí, vamos a dar una mirada de enfoque de procesos orientado al resultado, que en este caso nuestras intenciones y nuestra preocupación tiene que ser el estudiante con la adquisición de esas competencias, y gracias a ustedes, por su preparación, por su conocimiento, por su experticia, logramos realmente que el estudiante adquiera, pueda crear o pueda fortalecer las competencias, ¿no? Entonces, entendemos que una serie de departamentos, una serie de personas están comprometidas para cumplir ciertos fines. Entonces, el proceso es el dominio. Y si bien aquí dice cliente de entrada, cliente de salida, llega el cliente, en este caso, para nosotros, llega nuestro estudiante con ciertos requisitos, con ciertos conocimientos, ¿correcto? Y ciertas necesidades. Y debe salir enriquecido en los aspectos que estamos señalando. Cabe decir que en el modelo que nosotros tenemos, si bien es cierto, lógico, estamos conectados con el enfoque de las competencias en la educación superior, pero también aprovechemos un poquito nuestro modelo porque tiene otros enfoques que también son de igual importancia, y donde el enfoque de competencia en cierta medida también los ha articulado esas miradas de los enfoques del personalismo, que es súper importante, que lo pone como eje, como centro a la persona, el enfoque de las competencias, tomando esos aspectos, el mismo enfoque educativo del constructivismo, ¿no? El enfoque de dialogantes, entre otros enfoques que en otros espacios académicos seguro lo hemos aprendido, y que nuestro modelo educativo hoy lo ha articulado de una manera muy interesante. Y tenemos ahí un conjunto de elementos de los cuales podemos disponer como un repertorio para organizar nuestros instrumentos de trabajo, vale decir, planes curriculares o programas curriculares y sílabos, para optimizar justamente nuestro desempeño y obtener un resultado, un estudiante con las competencias que nosotros vamos entendiendo que ellos requieren, pero lógico, articulando definitivamente todas esas necesidades que conocemos que ellos tienen, de las informaciones que llegan a nosotros, ¿no? ¿Por qué es importante tener en cuenta todos estos aspectos? Porque recordemos que nosotros nos basamos en las normativas en educación superior. Y entonces las instituciones
rectoras que se encargan justamente de verificar la calidad que nosotros brindamos como institución educativa, de un punto de vista en la formación de los estudiantes, pues va a verificar todos estos elementos, porque esto está articulado con lo que la normativa exige. Y lógico, nosotros creo que si tenemos todo un pensamiento, así como sanmarquinos, y que queremos lo mejor para la institución, pues anhelamos la acreditación. Y por lo tanto, si nosotros vamos cumpliendo con esta mirada y todos nos vamos metiendo aquí, internalizando, comprendiendo, correcto, que necesitamos trabajar de este modo, va a ser más sencillo, ¿no? Entonces vamos entendiendo que un mapa de procesos siempre tiene estos tres elementos que son los procesos estratégicos, los misionales, los de soporte. En el modelo hemos señalado, educativo, estas partes, ¿no? Que es importante la planeación institucional, con una mirada estratégica, adaptada, recreada en las necesidades de nuestros estudiantes, definitivamente, historia de nuestro modo también como el docente sanmarquino trabaja, las cosas van a salir mejor. Seguimiento y mejora continua es toda una forma ya adoptada a nivel internacional, ¿no? Si bien es cierto, eso inclusive eso es producto del análisis que hacen los amigos del área de gestión, pero también es producto de un trabajo sostenido a nivel educativo. Y entonces sabemos que el seguimiento y la mejora continua es una necesidad, ¿no? Entonces, los procesos estratégicos y los que está allí, los de soporte, gestión de talento humano, bienestar institucional, gestión financiera y presupuestaria, es la base, ¿no? Que va a ayudar tanto estratégico como soporte a los procesos misionales que están al centro, ¿no? La formación académica, tenerla clara, saber hacia dónde vamos, qué queremos en la formación de mi estudiante. Entonces, me dicen a mí que se enfatiza en el enfoque de las competencias. Entonces, tengo que saber qué es una competencia en la educación superior universitaria. O en todo caso, cuáles son aquellas concepciones más cercanas que me existen un mar de definiciones, estimados colegas, pero nosotros tenemos que ver cuál es el más certero, que nos ayude a comprender de mejor manera cómo debemos formar a nuestros estudiantes, ¿no? Que llegan a nuestra casa de estudio. ¿Cómo lo hacemos? La forma. O sea, mucho hablamos del se debe ser así, pero el cómo se hace es súper importante hoy en día. Y justamente ese mismo fundamento, esa misma idea, esa misma filosofía de trabajo se tiene que plasmar en el aula, ¿no? En ese encuentro docente-estudiante. Ahora, en esa formación académica, definitivamente la integridad que me exige en la formación de un sujeto por competencias, como ustedes muy bien han ido entendiendo, y lógico, cuando se ha ido pasando las encuestas, hemos podido rescatar esta idea, que van entendiendo que no solamente es la comprensión conceptual, es necesaria, siempre es útil, es válida, pero necesita aplicarlo, necesita contextualizar, adaptar para solucionar problemas pequeños o que exigen mayor demanda cognitiva. Entonces, el asunto es ese, que nosotros podamos identificar, ¿correcto? Y podamos, en cierta medida, cuando planificamos, tener en cuenta todos estos insumos, todos estos elementos, y planificar convenientemente. Y poder, en cierta medida, cuando hablamos de la formación académica, aquello que necesita mi estudiante, pues plasmarlo en mi sílabo, por ejemplo, ¿no? Lógico, deviene de una adecuada o de un adecuado programa curricular bien articulado, que responde a lo que me va diciendo, por ejemplo, el modelo educativo. Porque para eso existen otros documentos institucionales, ¿cierto? Pero como en este caso estamos hablando del modelo educativo, estamos enfatizando en él. Y tiene, pues, hoy en día tenemos ahí una fuente que nos puede ayudar a construir convenientemente lo que necesitemos para formar convenientemente a nuestros estudiantes. Ahora, investigación, porque lo misional es el centro, ¿no? Cuando uno lee un poco sobre estos temas de gestión de los procesos, lo misional es el centro, ¿no? Y en torno a él se va acoplando el soporte, se va acoplando los procesos estratégicos. Y ahí estamos nosotros, ¿no? Si es estratégico, es pensado, es reflexionado, o sea, no es cualquier cosa, ¿cierto? Es algo muy especial. Y eso caracteriza al docente universitario, y cómo no al docente universitario sanmarquino,
¿no? Entonces, el asunto es el otro punto, investigación, innovación y producción. Por eso también nosotros estamos viendo los cambios que se están dando en los reglamentos, ¿no?, para investigación, porque necesariamente tenemos que también ir arribando a probablemente o enfatizar en enfoques que antes no se ponía atención en la investigación y a diseños de investigación que me van a permitir innovar y producir. De pronto puedo mencionar, según la literatura de investigación, se podría decir, por ejemplo, trabajar probablemente enfoques cualitativos con mayor atención y enfoques mixtos, ¿no? Porque ellos nos van a permitir hacer innovaciones y producción. Eso es por naturaleza en relación al enfoque de la investigación, ¿no? ¿Cuál me conviene? ¿Un quanti, un quali, un mixto? Entonces uno va evaluando. Y entonces si a mí me están diciendo que hay una exigencia en innovar y producir y plantear propuestas a partir de mi carrera, entonces yo tengo que ver cuál es conveniente. Y entonces la investigación adopta otro matiz en ese sentido también, ¿no? Y bueno, se irán creando, y como estamos haciendo con el modelo, que tiene todos estos elementos también señalados en relación a la exigencia de investigación, se debe ir mejorando, ¿no?, los reglamentos, las normativas y los documentos institucionales para que esto siga en evolución. Esa es la idea, en permanente mejora, ¿no? O la mejora continua que estamos mencionando ya como un aspecto estratégico. Pues la universidad no puede dejar de lado, pues, ¿no?, la extensión universitaria de la responsabilidad social, aspecto que se evalúa en la normativa actual, con mucho énfasis. Y sobre todo no podemos dejar de lado, ¿no? Tenemos que atender a todos esos aspectos de la exigencia de la normativa, mirando siempre una gestión de proceso, siempre la misma proceso, integrado, todos integrados, ¿no? Y cuyo resultado, al final, si a todo esto lo atendemos bien, estimados colegas, y lo vamos internalizando poco a poco, definitivamente vamos a tener un resultado. Un estudiante preparado para desempeñarse óptimamente en cualquier espacio laboral. Aclaración, si bien es cierto, el modelo, el enfoque de las competencias enfatiza en ese aspecto, ¿no?, ser eficiente profesionalmente, no quiere decir que se deja de lado otros aspectos de la formación de la persona, ¿sí? Y por eso es importante tener en cuenta estos aspectos. ¿Y quién me dice esta idea? Me da, en el modelo está plasmado, en nuestro modelo educativo. Tenemos que explotar en cierta medida al mismo, en el sentido de aprovechar esa información, ¿no?, que ha sido articulada con mucho esmero, con mucho cariño, para que ustedes puedan tener una herramienta, informaciones como insumo para que puedan construir convenientemente sus instrumentos. Y entonces vemos en otras universidades que ya han asumido también esta visión, ¿no?, esta mirada que es súper importante, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Tumbes, ¿no?, procesos estratégicos, misionales, de apoyo, y cada uno caracterizado en función de su realidad, ¿no? San Marcos también tiene lo suyo, ¿cierto? Y entonces podemos hacer un mapa de proceso en función de mi facultad y también de mi escuela, ¿no? Y la indicación es elaborar su mapa de proceso un poco para ir internalizando esta mirada a nivel de escuela, ¿no? A nivel de escuela, esa es la idea. Ya seguro las autoridades correspondientes les irán dando los apoyos correspondientes y también solicitarles a ustedes, ¿no? Solicitarles. En este caso, cierto trabajo, ciertos productos para que ya sea una forma de demostrar que estamos internalizando estas ideas. Entonces, es similar. La lógica es la misma. Una entrada a la izquierda, un centro, proceso misional, ¿no? Formación integral lo llaman ellos, miren. Investigación, desarrollo e innovación. Similar. Responsabilidad universitaria. Similar a la nuestra. ¿Se dan cuenta? Es decir, nosotros estamos entrando a esa dinámica, no solamente, cuidado, que podamos creer por una moda o porque la hace otro. No, porque es una necesidad que apunta a algo que es nuestra preocupación central y razón de ser de los docentes, como lo sabemos, nuestros estudiantes, ¿no? Hacia ellos. Todas nuestras intenciones, nuestras preocupaciones, a veces no reconocido, ¿no? Pero lo hacemos con mucho cariño porque sabemos que no es nuestra labor. Y sobre todo si somos sanmarquinos, somos en ese sentido muy cuidadosos, muy esmerados por hacer las cosas bien, ¿no?
¿Ya? Entonces entendamos de que no es una cuestión de que es una moda, sino es una necesidad de exigencia por las normativas nacionales e internacionales y por la dinámica del desarrollo de los conocimientos a nivel mundial, ¿no? ¿No? Este es a nivel global, ¿no? El asunto, no es solamente a nivel local. Entonces entendamos aquello, porque nosotros nos sujetamos a evaluaciones tanto nacionales como evaluadores nacionales o internacionales. Entonces tenemos que estar preparados, tener todo, para que nosotros podamos lograr este asunto, ¿no? Muy bien. Aquí también tenemos en otra institución, correcto, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ¿sí? Los procesos, correcto, integrando siempre una entrada, una salida, correcto. Y bueno, y un poco aprovechando el modelo educativo, algunos, ¿qué cosa es lo que yo debo ir plasmando en mis planes curriculares o mi programa curricular, ¿no? Para elaborar el mapa de proceso, ¿ok? No olvidar la alineación con los principios fundamentales de nuestro modelo, ¿no? Los principios me dicen lo primero que debo tener en cuenta. Por lo tanto, a considerar al momento de que yo comienzo a elaborar ese mapa de proceso que es una tarea que les van a dejar a ustedes, las autoridades, para poder usted de forma colegiada construirlo, ¿no? Ajustar los planes basados en las competencias, ¿no? Es decir, yo debo expresar mis objetivos, por ejemplo, por mencionar algunas de las partes que debe tener sus planes curriculares, mis objetivos educacionales, mis competencias articuladas, ¿no? Están de la mano, ¿no? Para poder cumplir con las intenciones educativas que tenemos. Incorporación de la investigación, dice, y el enfoque de innovación, ¿no? ¿Correcto? Hoy no solamente basta con comprobar los conocimientos o las teorías que existen a través de una investigación, sino que hay que hacer propuestas que solucionen problemas, ¿no? Eso implica que nosotros también, poco a poco, podamos ir integrando enfoques de investigación, ¿correcto? Y también diseños de acuerdo a cada enfoque, ¿no? Entonces, implica toda una reingeniería, toda una revisión para mejorar, para evolucionar, ¿no? Fortalecimiento del vínculo, la comunidad y la responsabilidad social, que también es súper necesario. Y a partir de lo que ocurrió en la pandemia y post-pandemia, y lo que actualmente, ya que nos encontramos en otra etapa, el uso de la tecnología y la educación digital es una exigencia. La normativa vigente en educación superior señala que el docente tiene que utilizar los recursos digitales, ¿no? Y que sea parte del trabajo que realiza. Por tanto, implica que sea parte de la metodología que aplique el docente, ¿ok? Sí, entonces, como dicen, la tecnología llegó para quedarse y se debe potenciar según la necesidad y utilizar nosotros como una herramienta, como una ayuda. De un punto de vista didáctico, nos ayuda muchas veces a hacer más atractiva la clase, ¿no? Los amigos, por ejemplo, que son de biología, por ejemplo, por citar alguno de ellos, como una imagen habla por sí sola. Y podemos hacer un análisis, trabajar un poquito ahí, ¿no? ¿Cierto? O alguna grabación, los amigos de física, de un fenómeno que puede iniciar en una sesión para el estudio dentro de una asignatura. O sea, podemos utilizar de muchas formas, de muchas maneras, hasta a la tecnología para poder enriquecer nuestras prácticas docentes, ¿no? Entonces, los principios fundamentales del modelo, algunos de ellos están ahí, ¿correcto? Aprendizaje centrado en el estudiante. Lo que les decía, los enfoques educativos del personalismo, sobre todo del siglo XX, se mantienen. No se ha dejado de lado. Es decir, la persona sigue siendo el centro de nuestra preocupación, ¿correcto? Por eso hay que conocer las necesidades, los requerimientos que tiene este estudiante para aprender, porque ya vamos entendiendo, ¿no? A partir de todas las capacitaciones que han ido recibiendo ustedes, que los estudiantes llegan con el desarrollo de sus competencias en diferentes niveles, y entonces me debe interesar él. Por lo tanto, tengo que conocer, ¿no? ¿Cuál es ese nivel que él llega a mi clase con ciertos dominios y ciertos conocimientos, y que él va a requerir para desempeñarse en un futuro durante sus estudios universitarios y cuando egrese, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ahí habla un poquito también del uso de las metodologías que ayudan un poquito
a ser más notorio ese centro en la persona, ¿no? Porque si mi estudiante, por ejemplo, utilizamos el ABP proyecto, porque hay ABP problema, ¿no? Y ABP investigación, ABI también hay, pero si, por ejemplo, solo para citar el aprendizaje basado en proyectos, definitivamente él va a tener que hacer una inmersión en la realidad, él como persona y como futuro profesional. Necesariamente se tiene que involucrar completamente en la tarea, y donde no solamente le vas a pedir dominio de conocimientos conceptuales, sino le vas a pedir la participación íntegra de él, porque, por ejemplo, va a tener que relacionarse, va a tener que dialogar, va a tener que conversar, interactuar con otros, ¿no? Estar en contacto con la realidad propiamente en un futuro de los espacios donde se va a enseñar laboralmente. Entonces, está comprometido, ¿no?, a participar en su integridad. Entonces, está inmerso en el problema en sí. Y él es el que demuestra justamente que tiene ciertas competencias a ciertos niveles desarrollados y va a ir encontrando por propia conciencia en dónde debe mejorar. Y se va a dar cuenta que el dominio de los conocimientos, podemos decir, disciplinares de la carrera, son una parte de todo lo que él debe dominar, ¿correcto? Donde antes se enfatizaba, ¿no? Por eso se hablaba del enfoque educativo tradicional, ¿no? Donde el contenido conceptual era todo, ¿no? Hoy sabemos que esa es una partecita. Interdisciplinaridad y flexibilidad, correcto, ¿sí? Diseño en los cursos, la integración de los conocimientos. Hoy sabemos que a veces hay asignaturas que se tienen que auxiliar de conocimientos de otra, y eso ocurre con las ciencias, para poder dar explicación a fenómenos. Enfoque basado en competencias, que es lo que domina hoy en la educación superior universitaria, ¿no? No quiere decir que otros enfoques que coexisten no sean valiosos. Claro que lo son, porque podemos tener dos miradas, o que el enfoque de las competencias podría ser simplemente una repetición de otros modelos que ya existieron, o podríamos considerarlo también como una articulación inteligente y muy valiosa de otros modelos, ¿correcto?, que nosotros podemos tomar como referencia. O sea, hay una serie de miradas que podemos darle al enfoque de las competencias. Lo importante, estimados colegas, es entender que tenemos todos estos principios que debemos ponerlos en práctica, que debemos plasmarlos en nuestros programas curriculares o planes curriculares, como lo han denominado, y trasladarlo a nuestro sílabo, ¿correcto? Uso de tecnología, red social, no dejar de lado, es un principio. La internalización. Definitivamente, si nosotros, por ejemplo, vamos elaborando un programa curricular con las exigencias que van mencionando en nuestro modelo educativo, definitivamente estamos respondiendo con un documento a esas exigencias internacionales. ¿Ok? ¿No? ¿Para qué? Para lograr esa competitividad y seguir afirmándonos en el entorno, ¿no? En este caso, en otros términos ya más empresariales, en el mercado, ¿no? Mantenernos. Y definitivamente nosotros somos siempre reconocidos por nuestra calidad y, ¿no?, por que San Marcos es definitivamente un referente, ¿no? No solamente a nivel de Perú. Y entonces, el cambio curricular que debemos también ir asumiendo, ¿correcto? Es importante, hemos evolucionado, ¿correcto? Y aquí recordar un poquito lo que es competencia. Estas son, pues, de ese mar de definiciones de competencias que existen, colegas. Acá hay dos que nos pueden servir. Existen otras también son valiosas. Pero tenemos que entender la dimensión que adopta hoy que yo trabaje o pueda promover, fortalecer, consolidar las competencias en mis estudiantes, ¿correcto? Y entonces yo tengo que saber la magnitud que tiene una competencia para saber cómo voy a programar, cómo voy a poner en el programa curricular, cómo lo voy a insertar en el sílabo de una manera mucho más concreta todavía. Entonces, miren lo que hice ahí. La primera nada más, actuaciones integrales. Si me dice que es una actuación es visible, es notorio, ¿correcto? ¿Sí? Actuaciones integrales.
Miren lo que dice, que permite identificar, interpretar, argumentar, solamente mencionando esas 3 palabritas, identificar, interpretar, argumentar, son una serie de habilidades cognitivas. Es decir, da a entender de que el estudiante esas habilidades cognitivas las tiene que demostrar que las desarrolla, que las tiene muy bien comprendidas y que las aplica sobre todo, ¿no? Actuaciones integrales que permiten identificar, interpretar, argumentar, es decir, está implícito, ¿no? Y resolver problemas del contexto. Entonces, cualquiera no resuelve problemas, ¿cierto? Para resolver un problema, no lo hago de una manera mecánica o solamente manejando teoría, ¿cierto? Tengo que tener ambas cosas, tengo que contextualizar a una situación real, tengo que adaptar conocimientos para esa situación particular, para ir pensando en diversas soluciones y cuál de ellas es la más adecuada. Entonces, esa versatilidad, esa capacidad de alta adaptación, el estudiante lo logra cuando ya nosotros, en cierta medida, como dice el máximo nivel de la competencia, cuando el estudiante logra el nivel estratégico. Si mi estudiante logra el máximo nivel estratégico según la teoría del enfoque de las competencias, entonces tiene todo esto, ¿no? Puede resolver el problema del contexto, cualquiera no lo puede hacer. Tiene que tener, en cierta medida, un nivel de profundidad de los conocimientos, ¿no? De toda índole, ¿no? Y valorar esos conocimientos, y tener voluntad para hacerlo, tener predisposición. Es decir, en la competencia hay todo eso. Por eso es importante internalizar estas definiciones, ¿no? Dice, desarrollando y aplicando de manera articulada diferentes saberes. Miren, desde arriba ya me va diciendo qué elementos tienen. ¿Se dan cuenta? Llego aquí y me dice también articular saberes. Es decir, habilidades cognitivas, destrezas, tener pensamiento estratégico, innovador, y saberes. Saber ser, saber convivir, saber hacer, esos saberes, pues los planteados en algún momento que ha asumido, ¿no? El enfoque de las competencias, en cierta medida, ha asumido otras propuestas, estimados colegas, y los ha articulado. Por eso le digo que esa es una mirada, ¿no? Cada uno, cuando lea sobre ese enfoque, va a tener su propia comprensión y su propio punto de vista, ¿no? A partir de lo que entiende. Entonces, quiere decir que esos saberes planteados por Jacques Delors ha sido asumido para el enfoque de las competencias. Porque, por ejemplo, hace un ratito decía que nosotros, por ejemplo, enfatizábamos en el saber conocer, no más antes, saber conocer. Y hoy sabemos que no solamente es el saber conocer, es todo lo que estamos viendo aquí. Pero sobre todo, entendemos un detalle más, para que tengan en cuenta, y eso lo encuentran en la literatura cuando hablen o conozcan sobre este tema, que el saber hacer enfatiza el enfoque de las competencias, el saber hacer, pero no quiere decir que deja de lado, como les decía hace un rato, todo esto que lo rodea, porque en el fondo todo esto debe estar articulado. El hacer, sí, ¿por qué? Porque dice que tiene que desempeñarse de forma profesional, de forma óptima, y el saber hacer es la manifestación, pues. Es aquello que se ve, pero no quiere decir que sea lo único, porque tras de ello hay ciertos aspectos que debe haber desarrollado, y de eso debemos encargarnos nosotros, como docentes, colaborar, y todo el personal, desde su función, desde su rol, para que la gestión del proceso sea óptima, y todos en conjunto logremos que nuestros estudiantes puedan lograr esa competencia. Miren lo que dice luego, con idoneidad y mejoramiento continuo. Un aspecto que lo tenemos clarísimo, ¿no?, en el modelo educativo. Con una visión ética. Miren cómo cierra esa definición, ¿no? Una visión ética. Entonces, quiere decir que lo ético no está de lado, ¿no? Es parte de, ¿no? En otro dice, embebido en una visión ética moral, dicen, ¿no?, en otras definiciones. Entonces, estimados colegas, es un poquito también analizar estas definiciones, ¿no?, para poder en cierta medida ir comprendiendo, oye, quiere decir que cuando yo trabaje las competencias y lo plasme en mi sílabo, tengo que mirar aquí, tengo que tener en cuenta esta definición, wow, y nos damos cuenta que es complejo, ¿no? Por lo que tiene muchos elementos, pero entendible en ese sentido. Entonces, hay muchos aspectos que yo debo atacar, que yo debo trabajar, entonces, y debo que desagregar o
plasmar de una manera clara en mi sílabo. Pero se supone que para eso previamente hicieron el programa curricular, o lo actualizaron, o lo mejoraron, porque hay grandes avances en determinadas escuelas, es muy cierto, ¿no? En facultades. Siempre están preocupados por el programa curricular que responda a esa necesidad. Yo creo que particularmente algo le podría decir, me atrevo, discúlpenme, pero si todos estamos en sintonía y sabemos que hay una normativa que tenemos que cumplirla sí o sí, vamos a poder, en cierta medida, lograr en un futuro la acreditación, porque eso es lo que queremos, que seamos reconocidos, ¿no? Ya sea en mi escuela, para un determinado programa, para, ¿no?, la facultad, ¿no? Pero el asunto es ese, ¿no? Si yo estoy considerando lo que me exige los evaluadores, correcto, a nivel nacional e internacional, entonces voy a ir por buen camino. Entonces, cuando uno revisa la normativa, te dice, la evaluación por competencia, te habla con claridad, te lo dice la normativa, ¿no? Y entonces yo tengo claro cómo debo organizar, sistematizar en mi sílabo, previamente en mi plan, entonces va a estar más claro, ¿no? Por tanto, sabe cómo se juega tenis, por ejemplo, cuál es la diferencia entre estos tres, sabe jugar tenis, y juega tenis competentemente, entonces cuando a mí me hablan competentemente, significa que esto hace. Ya lo que dice aquí en la definición de la izquierda o de la derecha, ¿no? ¿Correcto? Entonces, cuando me dicen competentemente, es que no solamente es la práctica, ni lo que en teoría domina, sino una cuestión que va más allá de esos dos aspectos, ¿verdad? ¿Sí? Aquí también, ¿sabe cómo fabrican y montan circuitos impresos, por ejemplo? Sabe fabricar y montar circuitos impresos. Es decir, eminentemente el dominio conceptual, el dominio práctico, pero cuando se es competente, pues definitivamente es más enriquecedor, ¿no?, para nuestros estudiantes. Y con los elementos que hemos comentado en una de las definiciones con mayor amplitud, nos damos cuenta qué cosa quiere decir cuando me dice que debe ser competente, ¿no? Y dentro de una carrera profesional, ustedes son los que saben qué es lo que debe adquirir como conocimiento, como fundamento de los estudiantes, ¿no? Y aquí les vamos a dejar algunos otros ejemplitos más para lo que tengan en cuenta. Pero aquí resume, en cierta medida, algunos de los elementos que debe tener en la competencia, ¿no? Lo del lado izquierdo, el verdecito, saber teórico, correcto. En el centro, saber repetitivo, conceptual, mecánico, procedimental, ¿verdad? Práctico, ¿no? Sin embargo, en la competencia, saber reflexivo, conceptual, innovador, procedimental, miren, se dan cuenta, tiene otros elementos, ¿correcto? De tal manera que cuando evaluemos, por eso también tiene que tener la misma naturaleza, porque tú no puedes estar dentro de un enfoque de las competencias y estar evaluando como en el pasado, ¿no? Evaluando contenidos conceptuales, porque es muy reduccionista. Por lo tanto, tengo que hacer coincidir la forma como voy a evaluar. Por eso es importante plasmarlo aquello en el programa curricular. Y por eso seguro en alguna capacitación recuerdo que a ustedes se les habló sobre la evaluación auténtica o la evaluación procesual o formativa. Entonces, esas formas de evaluación se acercan, ¿correcto?, al enfoque de las competencias, porque puedes construir un sistema de evaluación claro, ¿no? Y por tanto, aquí, estimados colegas, siempre plasmar, ¿no?, un poco aterrizar, porque nosotros también definimos a la competencia, decimos, mira, la competencia significa esto, ¿no? Que claro, es fácil decirlo, a ver, pero ¿cómo lo elaboro? ¿Cómo la construyo al momento que yo voy pensando para construir mi sílabo, ¿no? ¿Correcto? Pero recuerden que ustedes, cuando hagan el programa curricular o el plan curricular, esas competencias tienen que ser, como se dice, un poco gruesas, para que cuando ustedes hagan los sílabos, tengan la posibilidad de poder desagregar en otras competencias, o lo llaman también así, unidades de competencias más finas. Aquí le presentamos cuatro de ellas, que en cierta medida también se está presentando con precisión. Podría ser un texto más largo, mucho más descriptivo, no hay ningún problema. El tema que contenga estos elementos. Pero ¿por qué hay esa necesidad, colegas? No es solamente una cuestión eminentemente técnica,
responde a aspectos científicos, pero también responde a aspectos de la exigencia de la normativa. Y además, estimados colegas, porque nosotros también tenemos que pensar que tenemos competencia, ¿no? Universidades privadas, otras universidades públicas, y cuanto mejor expresemos nuestras competencias y esa información salga al público, se van a dar cuenta ellos que lo que nosotros ofrecemos tiene más calidad, ¿no? Porque como decimos las cosas, como redactamos, puede ser muy significativo al momento que nosotros mostramos lo que vamos a lograr con ellos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, hay 4 elementos que puede presentar una competencia, ¿correcto? 4 elementos: verbo, conocimiento, objeto conceptual, como lo llaman en la teoría del enfoque de las competencias, finalidad o metas, hasta lo denominan un objetivo preciso, y condición o producto de calidad. Condición o producto de calidad puede ser también, ¿cierto? Ahora, vale decir que cuando elaboro una competencia, puedo considerar 3 elementos, puede ser quedarse con 3 elementos. Es válido, ¿no? Correcto. Al evaluar la competencia, ver si también elaborar, 3 puede ser. Es decir, podría estar el verbo con el conocimiento finalidad, puede estar el verbo conocimiento condición o producto, o puede estar el verbo finalidad condición. Puede ser. Pero siempre en la redacción, estimados colegas, siempre en la redacción el verbo debe estar primero. ¿Ya? Primero, y en modo indicativo de preferencia, ¿no? O presente, como uno le dice. ¿Correcto? Entonces siempre está primero el verbo. Los otros pueden alternar. No hay ni un problema. Todo está como redactamos, cómo expresamos la idea, ¿no? Y al expresar en la redacción estos 4 elementos, garantizamos también que nosotros vamos a tener claro qué vamos a hacer. Eso es lo importante. Ya vamos aterrizando, como se dice, ¿no? Entonces, aquí vamos al primer ejemplo. ¿Ya? Dice, aplica. ¿Qué aplica? Aplica es el verbo, ¿no? En modo indicativo, que lo hace, que lo posee, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Los diseños cualitativos en investigación. De diseño. Seguro se espera como parte del perfil de egreso, porque es importante no perder de vista mi perfil de egreso, ¿no? De acuerdo a lo que yo ya he ido trabajando anteriormente en otros programas curriculares, como anticipación, con mis colegas, ¿correcto? Inclusive cuando corriendo dentro de un curso, una asignatura, y son varios que enseñan. Entonces, uno va viendo, ¿no? Oye, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es la exigencia de ahora? Tienes que tomar en cuenta el contexto, ya sabemos todo aquello, ¿no? ¿Qué exige la educación superior universitaria en relación a la investigación? ¿No? Y entonces, los diseños cualitativos, y vamos viendo que, por ejemplo, hoy en día, wow, los diseños, por ejemplo, de investigación-acción, el diseño, si es que es conveniente, ¿no? De acuerdo a la carrera. El diseño, por ejemplo, que podría tener en cuenta estudio de caso, diseño de investigación, no método de estudio, que es otra cosa. Entonces, existen diseños cualitativos, fenomenológicos, ¿no? ¿Cierto? Que me puede ayudar a mí a construir convenientemente un trabajo, ¿no? En este caso de investigación, que puede ser una tesis, una tesina, un proyecto de investigación, una tesis propiamente dicha. Entonces, aplica los diseños cualitativos en su investigación. Ahí está el conocimiento. Ese conocimiento tiene que tener. Tiene que tener claro qué es un enfoque cualitativo y saber que existen varios diseños cualitativos, ¿no? Entre 6, 7 diseños, hasta algunos plantean que hay más, ¿no? Para elaborar su proyecto de investigación, en este caso para el proyecto. ¿Con qué finalidad? Ahí está, para su proyecto. En los plazos establece la condición. En los plazos establecidos. ¿Se dan cuenta? Ahora, acá cabe señalar que seguro en algún momento se ha compartido información, sí recuerdo yo el año pasado, y ustedes tengan en cuenta que cuando elaboren ya concretamente su competencia, hay ciertos tipos de taxonomía de los verbos, de la importancia de los verbos. Un verbo de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ¿correcto? Entonces, es importante que conozcamos esa clasificación. Sugerencias, ya yo voy a hablar con las autoridades, sobre todo con el doctor Leonardo Jave. Por ahí algunas informaciones, por ejemplo, como el de la taxonomía de Bloom, que es clásico,
lo planteado por la doctora Marjorie Priestley o Peter Facioni, que hablan de esos verbos, estimados colegas, y te dicen en qué momento puedes trabajar un verbo de un primer nivel y vas avanzando. Estos verbos de aquí, colegas, están hablando fundamentalmente en relación a un perfil de egreso. Recordemos que los perfiles de egreso están constituidos por las competencias, en este caso. Y estos son, ¿por qué de egreso? Porque son de alta demanda, de alta exigencia para el estudiante, ¿no? Se dice, ¿no? Esperemos, correcto, que esto logremos en nuestros estudiantes. Por eso tenemos los perfiles de ingreso y los perfiles de egreso. Y si analizamos aquí estas competencias, son de egreso, porque mira, aplica, y cualquiera no aplica. Según la taxonomía de Bloom, según la doctora Marjorie Priestley, ellos hablan que el que aplica ya conoce, ya identifica, ya reconoce, ya traslapa, ¿correcto? Ya diseña inclusive, y ya puede aplicar, ¿se dan cuenta? Es decir, hay niveles, ¿correcto? Y se sugiere ciertos verbos, ya sea para el perfil de ingreso o por el perfil de egreso, ¿no? Y el egreso es súper importante porque ustedes que tienen contacto con otros espacios académicos saben muy bien que ese perfil de egreso es permanentemente mencionado en los espacios académicos cuando hablamos en la formación universitaria de nuestros estudiantes. El otro, ¿no? Lidera con ética. Miren, ¿cómo se puso previo ya a la condición? ¿Cierto? Lidera con ética. No necesariamente estuvo al final. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? O sea, se pueden alternar los otros elementos, pero siempre empiezas con el verbo, ¿no? Esto es lo que tienen que hacer en cierta medida en sus programas curriculares y en sus sílabos, al momento que van planteando las competencias. Lógico que esas competencias tienen que ser consensuadas, tienen que venir en común acuerdo de los docentes probablemente que están dentro enseñando una asignatura, ¿no? O bien a nivel de la escuela, no lo sé, ya. Ustedes son autónomos en ese sentido y son bastante expertos para poder plantearlas, ¿no? Como ven, hay otros, analiza fundamentos pedagógicos y didácticos que brindan desarrollo de aprendizaje significativo en los estudiantes en contextos universitarios. ¿Se dan cuenta? O sea, miren cuán importante es ir conociendo algo sobre la composición o las partes que tienen una competencia al momento de su redacción. Pero vuelvo a repetir, no es una cuestión mecánica, estimados colegas, es una cuestión primero pensada, reflexionada por parte de ustedes y que luego lo plasman con estos fundamentos técnicos, ¿no? Muy bien. Por tanto, persona competente, miren, ya esto es como un recordatorio de lo que estamos diciendo. Posee cualidades, requisitos necesarios, disposición, creatividad. Claro, pues uno que logra ser estratégico y ya tiene un colchón teórico rico, operativo, práctico, definitivamente va a ser creativo, ¿no? La creatividad no es algo que insufla mi mente de pronto y sale, ¿no? Si tiene una buena preparación mi estudiante, si lo he formado convenientemente bajo las exigencias que me señalan en relación al enfoque de las competencias de educación superior universitaria, definitivamente esa creatividad va a fluir con naturalidad. Y muchos de ustedes, yo lo sé porque yo también he sido estudiante sanmarquino, muchos de ustedes ya trabajaban sin tener estos fundamentos que en estos tiempos se dan, de esa manera, de una manera, podemos decir, intuitiva, ¿no? Y basados en los fundamentos que hasta ese momento existían. Ahora tenemos, pues, abundante información, ¿no? Acceso a diferentes espacios donde podemos ir entendiendo la naturaleza en cuanto al aprendizaje que puede recibir el sujeto ahora, ¿no? Y entendemos que ya, según el enfoque de competencias y otros enfoques, el énfasis no está en el aprender contenido, sino en los modos. ¿Cómo puedo aprender ese contenido? ¿Cómo puedo hacer las cosas? Cambia. Es un enfoque distinto, ¿no? Y por eso es valioso. No es el único, pero es muy valioso por esa razón, ¿no? Dice para hacer algo, como decía, para hacer algo cada vez mejor y para justificar lo que se hace. En esa justificación, argumento, ¿no? Por esta razón se hace de este modo, de esta manera. Saber hacer que supone mucho más que pericia, ¿no? Más que pericia. Quien lo posee puede dar razón y justificar lo que hace, ¿se dan cuenta? ¿Verdad? Entonces, quiere decir que el que adquiere la competencia, todo esto puede hacer, ¿no? Y en función de esa definición, una de las tantas definiciones que hemos revisado hace un rato, ¿no? Capacidad para resolver problemas no previstos. Es decir, es que lo que pasa es que el que desarrolla por competencias,
desarrolla su pensamiento, ¿correcto? Sus habilidades, sus destrezas, pues definitivamente ya tiene toda una predisposición para enfrentar cualquier situación que quizás otro que no ha sido formado de esa manera no lo pueda solucionar, ¿no? Desde cuestiones sencillas hasta complejas, ¿no? ¿Sí? Una comunidad que no respeta las leyes en relación al cuidado de por ejemplo, de un ecosistema, ¿no? Por ejemplo, el ecosistema de Lomas de Caraballo. La población crece en desmedro de ese ecosistema tan frágil, por ejemplo, ¿no? Ahí el de derecho puede ir a ver el tema de las leyes y cómo puede promover en el poblador que conozca las leyes. El educador, ayudar a las personas a comprender de una manera sencilla y educarlos para poder cuidar esos ecosistemas. Es decir, cuando nosotros aprendemos por competencias, podemos inclusive integrar varias áreas, varias carreras, que pueden darle a partir de su mirada, darle solución a un problema, ¿no? Interesante es eso. Por eso el aprendizaje por competencias es muy valioso en ese sentido, ¿ya? ¿Y para qué una currícula por competencias? Por todo lo que se está comentando de una manera aquí rápida, estimados colegas, ¿sí? ¿Por qué una brecha académico laboral? Porque lo que se aprendía en la universidad, o lo que en algunos momentos se aprende, no es funcional, no es útil en el trabajo. Entonces, ¿cómo cortamos esa brecha? Por ejemplo, si consideramos los fundamentos de una formación basada en las competencias, por ejemplo, o lo puedo complementar con otros enfoques, como fui mencionando hace un rato. Por lo tanto, no solamente el saber conocer, sino necesitamos otros saberes, ¿correcto? Hemos entendido de que es parte inclusive, de la competencia, ¿no? ¿Correcto? ¿Por qué se da esta brecha? ¿No? ¿Correcto? Gran parte de la brecha se da porque muchas veces se construye a ciegas, ¿no? Es decir, no considero lo que requiere mi estudiante, no sé su necesidad, y tenemos que ya superar el creer que desde el escritorio yo decido lo que voy a hacer con mi estudiante. Tengo que recoger en cierta medida alguna información con él, de una manera sin complicarme, ¿no? De repente, cómo voy, qué necesitan ellos, qué fundamento, en algún momento, por una encuestita le elaboro durante el ciclo, hacia un matiz, hacia una idea que yo quiero. Eso sirve mucho, porque eso hace autorregular tu desempeño docente, ¿no? Y mucho mejor, todavía, si las autoridades de la escuela, de la facultad, trabajan de esa manera sistemática y recogen información para retroalimentar después y poder mejorar el proceso. Esa es la idea, ¿no? Y gestionar convenientemente. Entonces, ¿no? Luego yo te doy lo que creo que necesitas saber, quieres tener lo que necesitas, ¿no? Entonces, el asunto es ese, el tener en cuenta otros aspectos que antes no se tenían en cuenta. Y entonces esa brecha que existe entre aquella persona que puede conseguir un trabajo, que no lo hacía antes, es por la formación que recibió en la universidad. Nuestros jóvenes, sobre todo los sanmarquinos, aprenden rápidamente, ¿no? Y si le damos las herramientas, las estrategias convenientes para aprender, desde el punto de vista como docente y dentro de la carrera, con esas herramientas ellos se van a poder desempeñar de forma óptima, ¿no? Ya, entonces, por eso que vamos pasando de un currículo disciplinar, que le pongo atención a los contenidos, a un currículo por competencia. Por eso es importante. Vamos a mirar dos ideas para ustedes, que a las demás, porque estos PPT se va a compartir, ¿no? Para adquirir de conocimientos teóricos conceptuales, dice, ¿no? Así era antes, ¿de acuerdo? Yo recuerdo que recibió esa formación también en San Marcos, en algún momento, ¿no? Porque hay docentes que entienden una manera, ¿no? Su práctica. Y porque, pues, entiendo que también antes no había mucha difusión de información y no se tenía a mano el poder disponer de fundamentos que pudieran mejorar mi práctica, ¿no? Luego dice, para adquirir habilidades, así como los aspectos teóricos y actitudinales de la profesión. Se dan cuenta que no solamente se queda en los conceptos, ¿no? Que sí son importantes, ¿eh? Tenerlos también. Porque no lo ha negado en la definición que hemos visto hace un rato, ¿no? Dice que el saber, conocer, también lo tenemos que tener, pero no lo es todo. Es una partecita.
y tenemos otros aspectos más, ¿no? El saber conocer, las habilidades, las destrezas, contextualizar, el solucionar problemas, en medio de una visión ética moral, etcétera, ¿no? Como hemos visto. Lo dice, ¿no? Acá, presenta aislar la disciplina asumiendo que la síntesis se producirá milagrosamente, ¿no? En la cabeza de cada estudiante. No, esto tiene que ser ya planificado, colegas, ¿correcto? Por eso que cuando uno va programando, ¿no? Tomas tu programa curricular, tu sílabo, tú te vas proyectando, ¿correcto? Te vas proyectando hacia la competencia que tienes que lograr, porque eso le piden a al futuro egresado a la universidad, ¿no? Que sea un trabajador eficiente, ¿no? Es muy criticado, cierto, pero repito, según lo que hemos visto, no es todo lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, si yo programo bien mis actividades, mis estrategias metodológicas, definitivamente, ya, yo no voy a poner énfasis solamente en la disciplina, ¿no? Sino énfasis en los aspectos operativos y técnicos del rol profesional. Por eso dice ahí eso, ¿no? Que sintetizan operativamente muchos conocimientos, ¿no? Entonces, es por eso la razón que un currículo por competencia es adecuado a las exigencias del contexto de este momento en la formación académica de los estudiantes de educación superior. Entonces, y ahí, bueno, aterrizamos en el sílabo, ¿correcto? Como le decía hace un rato, macrocurricular, ya lo tenemos, recién ha salido ya este año, que es el modelo educativo. Ya tenemos lo mesocurricular que permanentemente vamos trabajando, de repente pues algunos han fallado, todavía no lo han hecho, pero ya todos nos vamos poniendo en ese sentido activos y buscar de plasmar convenientemente en los planes curriculares lo que pretendo hacer de un punto de vista de la formación de mi estudiante. Y luego, concretamente, en la microplanificación con el sílabo, ¿no? Entonces tenemos la cuestión macrocurricular, mesocurricular, microcurricular, ¿sí? Entonces, una carátula. Entiendo que las autoridades ya están trabajando en un modelo estándar, ¿no? El sílabo seguro que se le va a alcanzar oportunamente, según lo que lo ven por conveniente las autoridades, para que ustedes tengan ahí probablemente como una referencia y se pueda responder a la universidad a que estamos alineados en cierta medida en relación a manejar ciertos instrumentos con una estructura homogénea, ¿no? Lógico que nosotros le ponemos el matiz, el aspecto particular que tiene cada uno al enseñar. En eso sí, eso se respeta, ¿no? Eso donde lo plasmo en mi metodología, ¿cierto? En cierta medida también en asumir, como que le voy dando ya ese matiz, ¿no? Ese aspecto propio, ¿no? Porque sí, cada uno tiene una forma muy particular de enseñar. Entonces lo asumía, yo creo que esto es un recordar, ¿no? Porque ustedes lo conocen, ¿no? Lo conocen, ¿no? Es importante caracterizar a la asignatura en la asumida, ¿no? Que va desde la naturaleza, ¿no? Del curso, ¿no? Si es general, específico, de especialidad, el modo, si es teórico, si es práctico, si es teórico-práctico, eso siempre es importante señalar, ¿cierto? Y es altamente probable que ya con estas exigencias que existen hoy y que el modelo educativo ya nos habla en el modelo educativo de las 3 modalidades, ¿no? La modalidad no presencial, la modalidad semipresencial y la modalidad presencial. Por tanto, eso es un aval para que yo en cierta medida en mi curso, por ejemplo, pueda hacerlo semipresencial. Y tengo que mencionarlo, ¿no? En mi sílabo, porque eso le da un matiz distinto. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, que voy a utilizar recursos digitales, ¿no? ¿Correcto? Entonces, otros aspectos también afines, ¿no? A la informática. Entonces, es necesario que se tenga en cuenta estos aspectos, ¿no? El propósito del curso, que se busca, ¿no? Que se pretende, ¿no? ¿Correcto? Es decir, la razón de ser del curso, la asignatura, ¿no? Es un logro del perfil de egresado, miren, colegas, es decir, no debo de dejar de tener en cuenta aquello. Por eso es altamente probable que en esa estructura de sílabo aparezca el perfil de egreso, ¿no? Como una referencia para no perder la mirada, ¿no? ¿Correcto? Porque siempre es bueno plasmarlo, ¿no? En un documento,
para tener siempre claridad en ese sentido. ¿Sí? Que contribuye al ser perfil del egreso, ¿no? Perfil del egreso, eso nos bombardean permanentemente en la normativa y nosotros tenemos que tomarlo en un modo de que tenemos que cumplir. 4, índice temático, ¿no? Que eso pone qué contenidos, ¿sí? Que puede ser propios de la carrera, quizás que puedas tener en cuenta otros conocimientos interdisciplinarios que son necesarios y que es necesario plasmarlo en el asumía, ¿no? Acá un ejemplito, ¿no? Como redactor no asumía, ¿no? El curso corresponde a la formación general, ¿no? De carácter teórico-práctico, de forma de desarrollar proyectos de investigación educativa, ¿no? Y te va diciendo, ¿no? El 1, naturaleza. El 2, teórico-práctico. El 3, el propósito, proyecto de investigación educativa, ¿no? Abarca los siguientes aspectos y le va señalando qué elementos tú vas a exigir, ¿no? Como contenido para hacer ese proyecto de investigación. Lógico que cada uno de ustedes tiene un entendimiento de qué partes tiene un proyecto de investigación y qué partes son necesarias desarrollar. Eso ya es algo que conocen los mismos docentes y que si enseñan varios ese curso para investigación, se ponen de acuerdo que, pues, ¿no? Según la literatura que existe, según su experiencia, qué elementos de ese proyecto de investigación debe estar siempre presente, ¿no? Y en función del enfoque, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué estructura es ideal, etcétera, ¿no? ¿Qué aspectos debo tener en cuenta? Ahí hay mucha diversidad también, ¿no? Hay muchos puntos de vista, yo creo que ahí el trabajo colegiado es muy valioso porque se aprovechan mucho los conocimientos y lo plasman en un documento oficial, ¿no? Y hay otro ejemplito más ya que ustedes, seguro, otros ejemplos para que ustedes lo observen, ¿no? ¿Sí? Y esto seguro en coordinación con las autoridades de la universidad, desde su misma facultad y también con el BRAC, van a ir haciendo la entrega respectiva del mapa de proceso de la actualización curricular por escuela profesional y la propuesta del CIDO por competencia, ¿no? Y eso seguro lo van a ir coordinando. El asunto es que nosotros hoy ir un poquito como consolidar lo que ustedes ya conocen, ¿sí? Lo que ustedes ya manejan en mayor o menor medida y poder un poquito de repente colaborar con otros aprendizajes que pueden ser muy valiosos para ustedes para poder desempeñarse de forma óptima en este caso en este nuevo ciclo que va a iniciar ya, ¿no? Bueno, por hoy es todo. No sé si tienen alguna pregunta y bueno, estamos dispuestos Bien, para poder... Muchas ¿Cómo gracias. no? Sí, muchas gracias, profesor Eric. Voy a presentar el modelo del sílabo, que es una propuesta, estimados colegas, en base a todo lo que hemos podido, como le dije inicialmente, los talleres que se ha recibido. Nosotros estamos proponiendo sílabos por competencia, para que ustedes puedan trabajar colaborativamente, colegiadamente con sus colegas, de acuerdo a cada escuela, y puedan proponer el producto al término del PPT, de la presentación del día de hoy. Nos dice, pues, presentación de su mapa de procesos por escuela, ¿no? Y eso ustedes lo van a trabajar. Si bien es cierto lo que le decía y felicitaba a muchas facultades que ya han presentado, han estado trabajando con lo que es la gestión estratégica, pero sin embargo no ha estado, no es que falta optimizar, ordenar, y es lo que buscamos con el mapa de proceso. Entonces, este mapa de proceso, ¿podrías colocar tu PPT al final, por favor, Eric? El mapa de proceso al final. La última diapositiva. Ya, correcto. Ya. Nos dice aquí ahí está.
Ahí está, doctor. Estos productos los van a entregar paulatinamente, es un proceso que ustedes lo van a trabajar. Tal vez ya presentaron, como algunos me indicaban, ya presenté mi plan curricular con todo al BRAP. Está bien, pero trabájenlo para el siguiente semestre. Lo que nosotros queremos es que ya se aplique el modelo educativo, se alinee con estos mapas de proceso y presentar una propuesta de sílabus por competencia. No sé si estoy con el tiempo, doctor Jave, me cede 2 minutos nomás. Quiero presentarles a los colegas la propuesta del sílabus por competencia, cómo ellos lo pueden trabajar. Esto es una propuesta, obviamente, que nosotros estamos para recopilar todas las propuestas que ellos nos pueden brindar. Como comprenderán, esto es perfectible, el modelo es perfectible, es flexible, es abierto, donde ustedes pueden seguir aportando, y es lo que queremos, ya que la guía, ¿no? La guía de todo el trabajo que se va a hacer en estos días, en que se ha realizado ya primer taller, segundo, tercero, y que viene ya el último, que es de las herramientas digitales, la IA en la docencia, es lo que estamos trabajando. Entonces, todo ello, ustedes con todo el know-how, ustedes pueden plasmar, realizar su propuesta, así como su mapa de proceso. Bien, lo presentó la carátula, la información general, ya ustedes lo conocen, también lo han revisado, pero es necesario colocar el total de horas teóricas prácticas. Recuerden que tienen el 20% de que pueden llevar de manera virtual, ¿no? Eso ya es cada escuela, algunos cursos que puedan ser llevados. En semestre de ciclo, ¿qué ciclo es y cuántas semanas hay? El fundamento de la asignatura, la sumilla, que debe utilizarse tal cual está en el plan de estudio, de acuerdo a cada asignatura. Pero recuerden que tiene que figurar en el plan de estudio. ¿Que lo pueden mejorar? Lo van a mejorar. Todo es un proceso. No se visualiza una presentación, solamente está hablando. ¿Tienes lo puedes presentar? Ya que estás presentando, no sé, a ver, yo voy a presentarlo, compartir ahora. ¿Sí? ¿Sí? Sí, estaba presentando. A ver, yo voy a dejar. Usted presente, doctor. Sí. Estoy presentando. Yo dejé de presentarlo. ¿Se ve? Creo que no me permite. Allí está, ahora sí, ¿verdad? Sí, ya se está viendo, sí. Ya. Como les decía, la información general todos los conocen, ya llevaron el primer taller, ya les indicaron todo ello. Vamos con los fundamentos de la asignatura. En cuanto a la sumilla, conocedores, sabemos nosotros que debe ser utilizado tal como figura en el plan de estudios de cada escuela. El perfil de egreso debe estar netamente, debe describir de acuerdo a la asignatura, curso, taller que va a llevarse a cabo. Bien, pero recuerden ustedes que tiene su plan curricular, que busca el perfil de egreso y alinearlo al modelo educativo 2024 de San Marcos. ¿Cuáles son las competencias? Tenemos una competencia general, que es la habilidad global, que se espera que nuestros estudiantes desarrollen en cada asignatura. Y luego vienen las competencias específicas. Las competencias específicas va a permitir, ¿qué cosa? Precisar los aspectos más específicos, como su nombre lo indica, que se debe lograr con el desarrollo de todo lo planificado en cada unidad de aprendizaje. Las unidades de aprendizaje se sugiere dividir esta sección en 2 a 4 unidades. Acá tenemos una unidad con 3, 4 sesiones, y así sucesivamente. En la primera unidad, el nombre de la unidad que figura en la sumilla, la duración es el rango de días, semanas que durará el desarrollo de la unidad. Eso lo trabajan colegiadamente ustedes, los docentes. En la primera semana, en el contenido, ¿qué es lo que debe figurar, que debe considerarse? Los conocimientos que se van a desarrollar como medio para lograr las competencias. Puede ser cognitivos, prácticos y o valorativos. En cuanto a la estrategia metodológica, vamos a utilizar todos los procedimientos articulados y sistematizados que pueden estar constituidos por métodos, técnicas, con el fin de lograr los aprendizajes. Ustedes han llevado un taller, ¿no?, con una colega también, sanmarquina, de todas las estrategias y técnicas que pueden utilizar ustedes de acuerdo al contenido de su asignatura.
Obviamente que aquí está pendiente, como les dije hace unos instantes, es de la inteligencia artificial que ya se está trabajando, pero todavía estamos limando algunas, de acuerdo a las encuestas que nos ayuda mucho y en ello estamos trabajando. Bien, y para evidenciar cuál ha sido el resultado, cuál ha sido el producto de esta primera semana de la unidad, que lo que busca son, ¿qué cosa? La evidencia o actividades aprendizajes conocidas así, que también como resultados de aprendizaje, son las actividades individuales o colaborativas que realizan los estudiantes con autonomía. Bien, el resultado de aprendizaje, que es de esta primera semana, que es parte de la primera unidad, es lo que se espera que desarrolle el estudiante a la finalización de esta primera sesión. Y así, el primera unidad, sucesivamente se va a trabajar segunda unidad, tercera y cuarta, dependiendo que ustedes tomen la decisión. Puede ser de acuerdo a la asignatura o de acuerdo a la especialidad. Y luego vienen las referencias, ¿no? Se puede colocar en cada unidad de aprendizaje o simplemente, como lo solíamos hacer, al final del ciclo. Vienen los medios y materiales, los recursos físicos y virtuales, todos los que ustedes van a utilizar, plataforma, herramientas, que también pueden revisar en el modelo educativo, que también se le está indicando cuáles podrían ser de acuerdo a la asignatura, ¿no? Y en caso de química, algunos de medicina, que se le estaba indicando esta mañana, pueden utilizar simulaciones, etcétera, ¿no? Pero eso es en cuanto a los medios y materiales. ¿Qué estrategias metodológicas voy a utilizar para elaborar mi sílabo, para elaborar mis sesiones de aprendizaje, ¿no? O mi sílabo. En este caso, las estrategias que van a utilizar pueden ser elegidas, repito, en el modelo educativo, pueden figurar. Aquí hay una serie de estrategias metodológicas, ustedes lo pueden ver, que ya lo han visto también y les ha llegado ya el material, ¿no? Y finalmente, la evaluación de los aprendizajes. En cuanto a las modalidades de evaluación, tenemos la coevaluación, la heteroevaluación y la autoevaluación, que esto lo hemos llevado, hemos participado en las sesiones anteriores, que nos han explicado detalladamente, ¿no? Y algunos exámenes, si es que ameritan, vuelvo a repetir, de acuerdo a la asignatura y de acuerdo al equipo de docentes que tomen la decisión. Ensayos, proyectos, informes. ¿Cómo voy a obtener el promedio final? De acuerdo a las normas, pues nosotros todavía nos regimos en la evaluación cuantitativa, ¿no? La calificación está en función de la escala vigesimal de 0 a 20. Si yo trabajo por 4 unidades de aprendizaje, para la primera unidad tenemos la evidencia, actividad de aprendizaje, los nombres de la evidencia con precisión. ¿Cuál es el producto? Llamémoslo así, ¿cuál es el producto? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué evidencia? Un organizador gráfico, mapa mental, un tríptico, díptico, qué sé yo, organizadores visuales, etcétera, que acabo de decir. La distribución por unidad, se establece el porcentaje por cada unidad. En este caso son 4 unidades, 25% cada uno. Al final se logra el 100%. ¿Qué instrumentos de evaluación voy a utilizar para la primera unidad? Se indica qué instrumento yo voy a utilizar para cada unidad. Puede ser una guía de observación, rúbrica, y lista de cotejos, lo que exige, lo que ustedes pide cada unidad. Recordemos que la calificación está en función a la escala vigesimal de 0 a 20. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener el estudiante para aprobar la asignatura? Todos debemos de basarnos en el reglamento correspondiente que figura en el BRAP de la Universidad de San Marcos. Dirán, pero todavía estamos solicitando trabajar por competencias y cómo es vigesimal, pero todavía está en proceso, también se está trabajando. Bien. ¿Qué requisito? Perdón, las referencias se pueden señalar por cada unidad de aprendizaje, lo dije al inicio, o también al final del sílabo. El formato debe ser igual en todos los sílabos, ¿ya? En cuanto a la referencia, tenemos libros de textos, puede ser bibliografía básica y complementaria, y las fuentes digitales como recursos digitales, artículos, plataforma en línea y otros. Bien, esta es la propuesta del sílabo que está presentando el BRAP. Ustedes, con todo su conocimiento y todo su valioso aporte, vamos a requerir para poder nosotros elaborar la guía
de aprendizaje, del trabajo que vamos a realizar. Bien, esto es lo que le he pedido al doctor Jave, unos minutos para presentar en cuanto a este del sílabo. Entonces, al término de, ustedes tienen una etapa, por favor, sus valiosos aportes para que puedan elaborar su mapa de procesos. Obviamente se aprueba en Consejo de Facultad con una resolución, ¿no? Y luego nos hacen llegar a nosotros también para poder conocer realmente si está trabajando, porque nos va a servir a nosotros para hacer la mejora continua del avance de todo lo que se está trabajando. Y obviamente de repente puedan incrementar, mejorar esta propuesta de la estructura de sílabos por competencia. Muchas gracias y muy buenas tardes y gracias por compartir. Le doy pase al doctor Jorge Jave, quien es el director de la oficina de OGIC. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, acá hemos conversado hoy día sobre la importancia de trabajar con un mapa de procesos, ¿no? Ya se ha dicho que esto nos va a permitir tener una visión clara y detallada de los procesos académicos y administrativos, sobre todo que están involucrados en lo que es la actualización curricular, que son procesos que tenemos que, digamos, desarrollar de aquí hacia adelante, tomando como referencia nuestro modelo educativo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2024, ¿no? Entonces, este evento es uno, digamos, de los primeros que vamos a ir desarrollando, porque el tema de la adecuación de los planes curriculares es un proceso que va a ir dándose por etapas de manera gradual y quizás de manera más personalizada, ¿no? En esta oportunidad hemos querido dar ciertos lineamientos a tomar en consideración para elaborar los sílabos y sobre todo el tema de las sumillas, que es muy importante, como lo han manifestado nuestros ponentes. No me queda más que agradecerles su presencia. Esto es una prueba tangible del compromiso que tienen cada uno de ustedes con la mejora de la calidad educativa en nuestra decana de América. A nombre de nuestro vicerrector académico de pregrado, el doctor Carlos Francisco Cabrera Carranza, les doy el agradecimiento y espero que todos estos conocimientos y experiencias compartidas sean debidamente capitalizadas por cada uno de ustedes y se plasme pues en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso sería todo por hoy día. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Que Dios los bendiga. Hasta otra oportunidad. Javier, ¿puedo hacer una pregunta, por favor? Sí, adelante, por favor. Sí, soy la doctora Elsie Mini Díaz, de la Facultad de Medicina. Somos varios docentes que no hemos podido ingresar el primer horario y hemos ingresado aquí para que nos tengan en cuenta. La pregunta es la siguiente. En la última diapositiva, la profesora Ofelia Carmen nos ha dicho que hay productos, pero normalmente los sílabos lo hacen los responsables del curso. ¿Cómo sería? ¿Van a pedir un producto individual? ¿Van a pedirnos un producto en el cual trabajemos en equipo con el responsable del curso? Eso es muy importante, por favor. Gracias. Sí, sería importante que, digamos, los comités de gestión trabajen con los docentes de cada escuela a efectos. Primero, lo que queremos es uniformizar primero la estructura y los contenidos de cada sílabo por escuela profesional, ¿no? De tal manera que tengamos sílabos más homogéneos dentro de nuestra universidad. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, profesor. Gracias. No sé si... Mixi, creo que vas a tomar una fotografía, ¿no? Sí, por favor, todos prendemos nuestra cámara. Estimados docentes, los invitamos a encender sus cámaras para la fotografía final.